¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente las 10 de la mañana. Estamos en este viernes donde ha comenzado la veda preelectoral, obviamente para las elecciones del domingo. Así que vamos a estar básicamente en función de estos condicionamientos. Básicamente vamos a estar con la cuestión parlamentaria, esencialmente con lo más importante que pasó este año, con el resumen, o por lo menos hasta acá, y con lo que puede venir, tratando de escapar de los naturales condicionamientos que hay previo al acto electoral del domingo venidero. Comienzo saludando a mi compañera Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? Hola, Pato, ¿cómo te va? Buen día, Caro. Sí, sin dudas, bueno, con la veda electoral hoy ya vigente a partir de las 8 de la mañana, con las expectativas de lo que va a suceder el domingo, pero también con una semana que va a comenzar con el tema de juicio político, la comisión que preside... La semana que viene. Claro, sí. La comisión que preside Carolina Gaylar ya anunció que envió los cargos a los 4 ministros de la Corte Suprema de la Nación respecto a las distintas causales que se estuvieron investigando, y ahora está en manos de los ministros del máximo tribunal responder a esos cargos. Lo pueden hacer de manera escrita o pueden venir de manera presencial. Seguramente habrá un encuentro la semana que viene, pero un plazo hay hasta el 7 de noviembre para tener novedades al respecto de ese tema. Así que me parece que sin dudas, más allá de los resultados de este domingo en lo que respecta a la Cámara, a los diputados que se van a elegir y cómo se va a reconfigurar a partir del 10 de diciembre, sin duda eso va a ser uno de los temas centrales a partir de la semana que viene, ¿no? Perfecto. Carolina Ramos, ¿cómo le va? Buen día, Pato, buen día, Vero. Bueno, por supuesto, tratando de respetar lo que es la veda electoral de cara a la elección del domingo, donde me acabo de enterar que va a llover el domingo. Está anunciado lluvia, así que vamos a ver si eso de alguna manera termina impactando en el resultado, ¿no? Por mi parte, vamos a estar repasando 2 temas. Uno tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Es un tema que se viene analizando en diputados. Ya se realizaron 2 reuniones informativas. Uno ve en principio que es un tema bastante complejo donde no sé si se van a lograr los consensos, sobre todo en esta época electoral donde todo cuesta un poco más y es un tema para nada menor, ¿no? Así que vamos a estar repasando algunos de los argumentos que se han escuchado tanto a favor como en contra de los 7 proyectos que se están debatiendo. Y por otro lado, Pato, vamos a estar repasando la agenda económica del Ministerio de Economía, valga la redundancia, los proyectos que ha enviado o que ha anunciado Sergio Massa, algunos de los cuales ya han sido aprobados, otros tienen media sanción solamente de diputados y le falta el Senado, y otros todavía no ingresaron, pero hay una amplia agenda económica que está en danza acá en el Congreso. Bueno, temazo. Vos sabés que a mí me llamó la atención, yo no tenía presente lo de juicio político de la semana que viene, y vos decís que vamos a hablar de la agenda económica, porque creo que sin rozar para nada el tema de la veda, lo que creo que está claro es que acá, a partir del domingo, alrededor de las 9:30 de la noche, va a haber, sin lugar a dudas, un terremoto, porque en ese momento alguna de las 2 fuerzas mayoritarias muy posiblemente se quede afuera. Digo, y lo que va a venir en el debate, ¿me entendés? Porque, digo, el que, bueno, acceda al balotaje va a seguir peleando, le quedan 20 días más todavía para ver cómo evoluciona, van a sostener la unidad, pero en alguna de las fuerzas importantes, si hay 3 para compartir, alguno se quedará fuera, y la crisis que va a sobrevenir en ese espacio es un temazo, para todo lo que tiene que ver, incluido, no sé, tanto juicio político, pero lo económico, todo el reordenamiento, me parece que empieza el domingo a las 9 de la noche. Y la especulación de para dónde van a apoyar, dónde no van a apoyar. Y va a haber nuevos matrimonios, decís vos. Exactamente. No, claro. Nada, por eso te digo, me parece que ese es el dato, ¿no? Sí. Tal vez no vamos a saber quién es la figura principal del Ejecutivo. Mirá cómo me cuido para no decir ni hombre ni mujer a partir de noviembre. Pero que se viene una lluvia ácida en el que no entra, pero ni lo dudes, ¿no? Ni lo dudes. Y lo otro, venía pensando en lo que vos decís de la cantidad de las horas de trabajo semanal, ¿no? Sí. Así que me tuve que ir a comprar ropa. Compré en una casa española, compré una remera negra y iba a comprar medias. De curioso nomás, miraba y la remera era, cosa que me llamó la atención, made in Argentina la remera.
que es bueno, porque la verdad que hay talles que a veces son de otro lado y los talles son incómodos. Esta mañana en Argentina, cuerpo si querés. Normal. No, un poquito El más grande, argentino, ¿viste? normal. Te toca una asiática y son así. Bueno, no, y lo otro, claro, eran medias. Y veo y es Made in Turkey, turca. Mira. Sí, sí. Entonces, este es el tema que es muy interesante para discutirlo acá, porque lo que pasa es que está tan globalizado todo. Ujú. Lo que digo es porque va a salir esta ley donde a lo mejor el trabajador textil en la Argentina va a trabajar no más de 40 horas. Digo, pero ¿cómo es la convivencia? Que yo no sé si el turco trabaja 40, 50 o 60. Y en el mercado de la ropa es un mercado muy global, ¿me entendés lo que te digo? Digo, acá hoy Bueno, pero estás compitiendo con cualquier producto de cualquier lugar del Sí. mundo. Pero hay Claro. restricciones igual en las... Allá, o en las importaciones. No, en las importaciones Sí, en la claro. Argentina. Hay restricciones cuando te conviene. A veces cerrás Claro. el grifo, A lo veces lo hemos dejas, hablado con sí. el tema del calzado. Claro. Efectivamente. Sí, 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 sí. Pero ¿sabes dónde se hizo una armonización muy buena que le hizo la gente de ESMATA? En la industria automotriz. La industria automotriz se han encargado desde la Argentina que medianamente desde México a Tierra del Fuego trabajen en todos los sectores automotrices la misma cantidad de horas. Sí. Básicamente en México, básicamente en Brasil y en la Argentina. Pero ¿cuál es el problema hoy de la industria automotriz? I don't know. No hay repuestos de Ah, autos. bueno, sí, hay, exactamente. Pero está bien, eso por En el cuanto tema a del las dólar. restricciones Pero, y a las... pero si no, viste, si cuántas horas trabajas, pero resulta que la competencia trabaja más, ¿me Claro. entendés? Y el producto te lo venden acá. Claro. No sé cómo funciona eso, pero bueno. Me dicen que a las 10 de la mañana, con 8 minutos, tenemos una nota, ¿no? Presentación y estamos. Bueno, ahí estamos con el diputado Alderete. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez los saluda. Buen día. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenos días. Bien, buenos días. Bueno, ahí estaba mi compañera, Caro Ramos, hablando de que uno de los proyectos pendientes es este de reducir la semana laboral. ¿Le parece que hay tiempo, hay posibilidad de que esto avance de acá a diciembre o lo ve complicado, diputado? No, yo creo que tenemos que avanzar en la discusión para que realmente exista una ley por consenso. Y consenso que significa también con intervención y participación de los propios empresarios. Creo que nuestro país es el más atrasado que ha quedado con el horario de trabajo, es 48 horas semanales, mientras en otros países, inclusive en la región, han reducido el horario de trabajo. Y eso significa también más puestos de trabajo, pero sí tiene que ser sin reducción salarial, ¿no? Es decir, Ahora, ahí voy, pero por lo perdóneme. tanto creo que tenemos que buscar... Hasta donde usted sabe, Juan Carlos, ¿en qué gremio se trabaja 48 horas? Porque me parece que es una abstracción. Digo, en la Argentina todos los convenios que uno conoce son convenios a lo sumo de 44 horas, que es comercio. Pero si no, ¿hay algún gremio que trabaje 48 horas? ¿8 horas de lunes a sábado? No, bueno, eso Yo no es conozco cierto. ninguno. Eso ¿Cómo? es cierto. Ah, Eso es cierto, pero en algunos gremios sí exigen las 48 horas laborales, ¿no? Es decir, eso tendría que ser por ley y que todo, la rama de la producción, todos los gremios, también que a producirse la ley, todos cumplan con el horario que se fija por ley, ¿no? Es decir, cuando en algunos gremios se ha logrado el sábado, el llamado sábado inglés, sí. que se trabajaba antes todo el día del sábado y hoy se trabaja hasta el mediodía. Allí se computa las 44 horas semanales, ¿no? Sí, sí. Pero digo, el resto de los gremios que uno conoce son 30, 36 horas, no más de eso, pero bueno. Y después dígame, ¿a ustedes como oficialismo les interesa alguna otra cuestión o es el presupuesto y nada más? No, por supuesto que tenemos que seguir varios proyectos de ley, entendiendo de que también tiene que haber más presencia, más control del Estado, no menos control del Estado, ¿no? Cuando respeto a los recursos energéticos de nuestro país, a ver de qué manera nosotros también avanzamos en eso para que nosotros también nuestra materia prima podamos también producir y darle valor agregado y significa valor en el trabajo argentino. Es decir, muchas veces, muchos recursos nuestros, la materia prima se saca, se extrae de la Argentina
se la manda y después de allí tenemos nosotros que importar justamente, por ejemplo, con respecto al litio. Tenemos que comprar las baterías de afuera porque nosotros, si estamos en condiciones nosotros mismos también de fabricar acá. Ya hay una fábrica instalada en Santiago del Estero y otra en la Universidad de Ciencia Exacta en La Plata, ¿no? Bueno, Juan Carlos, perdón, una pregunta. Porque usted mencionó ahora la fábrica de litio, la Universidad de Santiago del Estero. Yo sé lo que pasa con muchas universidades que se dedican a la producción de medicamentos. Ahora, no hay como un momento histórico contrario, digo, porque en esta circunstancia me parece que la derecha o los sectores procapitalistas han avanzado de una manera absoluta, como que no hay espacio para la producción nacional, ¿no? Hoy los sectores, si querés, progresistas, la verdad que les cuesta hacer pata en algún lado. ¿No cree que se vive un momento histórico de estas características, usted o no? No, es cierto de que hay algunas ideas, inclusive, que ha penetrado en la sociedad, sí, pero ya políticas que se han ejecutado en otros momentos. No nos olvidemos las políticas últimamente más conocidas en los 90, es decir, la política que se implementó en nuestro país, que han hecho creer a la sociedad de que las empresas que en manos del Estado daban pérdida. Por supuesto que también allí colocaron gerentes justamente para que dé pérdida, a ver, Juan, demostrar esa pérdida para poder privatizar. Yo no puedo, es decir, justamente lo mejor que tenemos y que nos puede dar y otorgar divisa para nuestro país, justamente se quiere privatizar. Es decir, eso es inaceptable. Por eso hablamos de Estado con más presencia, política de Estado, tiene que haber, más allá de cualquier gobierno que esté gobernando nuestro país, de las políticas de Estado tiene que haber, desde las cuestiones muy básicas, por ejemplo, tiene que haber una política habitacional en nuestro país. Es decir, siempre hay parche que realmente no se va a buscar la solución de fondo, ¿no? Bueno, tenemos algún problema con la comunicación. Pero inclusive, si han hecho que... Es decir, Mercado Libre, inclusive buenos servicios. Hoy se ve con los nuevos servicios con respecto a la comunicación, con respecto a Internet, con respecto, es decir, no es buenos servicios y cada vez se paga mucho más caro, ¿no? Claro. ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos lo saluda. Lo escuchamos medio entrecortado. Lo último, a ver si se podría mejorar la comunicación. Quería preguntarle qué balance hacen desde los movimientos sociales respecto del paquete de medidas económicas que se han anunciado en el último tiempo y que muchas ya están en marcha. Las vamos a repasar más adelante, pero van desde el compre sin IVA, que se trató en diputados, hasta la eliminación del impuesto a las ganancias, que ya es ley. El tema del previaje, que también fue anunciado que se va a mandar un proyecto. Para los movimientos sociales, ¿estas medidas son suficientes? ¿Falta más? ¿Cómo lo están viendo desde el sector que usted representa? Y es un paso muy importante, insuficiente, pero un paso muy importante porque el reclamo viene de hace muchos años, no desde ahora, por respeto de que inclusive esto de cobrar impuestos a ganancia a los trabajadores, si todos sabemos de que no es ganancia el salario de uno, es producto de lo que uno está produciendo, pero también en esto decir, previaje, medida que se ha tomado. El compre sin IVA se viene de hace muchos años, principalmente han sido instalados también por los movimientos de jubilados y pensionados de nuestro país, ¿no? Porque se ha comprobado también que impuestos pagan más, los que menos tienen pagan más impuestos con aquellos que tienen más poder adquisitivo, ¿no? Es decir, creo que hay un avance, un paso importante en lo cual hay un reconocimiento político ante ese reclamo y ese derecho que gran parte de la ciudadanía necesita. Y cuando usted dice... ¿no? Cuando usted para dice aliviar también la situación que vienen atravesando, ¿no? Sí. Cuando usted dice es insuficiente, ¿hay alguna otra medida que cree que está pendiente para quizás los sectores más postergados? Sí, porque inclusive en el propio ley que se aprobó media sanción, en la última sesión en el Congreso Nacional, el compre sin IVA tiene que avanzarse más, por eso se dejó un artículo que dice y otro. Cuando se dice y otro, allí no está contemplado lo que no cobran programas sociales, lo que no tienen trabajo, los desocupados. No tienen, si tendría que ser más generalizado eso,
y tendría que también llegar a todos los trabajadores, no poner un tope de salario, sí, porque el que tiene un tope de salario no se beneficia con ese compre sin IVA. Hay que ir a una reforma tributaria en nuestro país. Si no se va a una reforma tributaria, decir, bueno, porque se van a ver afectados en la coparticipación, inclusive las provincias, con sacar impuestos y no ir a una discusión que haya una política de Estado, una reforma tributaria, ¿no? Diputado, Verónica Benaim lo saluda, consultarle, bueno, se viene el presupuesto 2024, habrá que ver cuándo comienza a debatirse, pero en materia social y tema planes sociales, bueno, ¿cómo ha quedado la situación? Llama la atención que los movimientos están en calma, aparentemente, hay como una calma aparente en ese sentido, pero ¿qué va a pasar con los planes sociales en ese punto y cómo vio las partidas en lo que el ministro Massa piensa de cara a la acción social? Bueno, salió todo entrecortado, no se escuchó muy bien el tema, ¿no? Es decir, salió entrecortado, salió bien, mal. Lo repito. Es decir, ¿me podría repetir? Sí, ¿ahora me escucha mejor? Ahora sí, ahora le escucho mucho mejor. Muy bien. Le preguntaba que uno de los debates también que me parece que ha quedado en calma aparente es el de los planes sociales y de cara al presupuesto 2024, ¿cómo ve la partida que va destinada a esa situación? No, por supuesto que siempre han tratado los programas sociales como un gasto. Y eso no es un gasto, sino que es una inversión también para que el Estado esté presente, que aquel que no tiene y tampoco tiene esa posibilidad, le dan esa posibilidad de ir otra vez de nuevo al mercado formal de trabajo, ¿no? Es decir, creo que en esto tenemos que revisar si nosotros venimos haciendo propuestas con respecto a los programas sociales, que hay que tener en cuenta la población que cobran los programas sociales, es decir, cómo hacemos con los jóvenes hasta 35 años, es decir, cómo les facilitamos para que vayan a capacitarse en distintos oficios de la industria, porque en algún momento nuestra economía va a pegar un salto para arriba y nuestra industria se va a poner de punta, en lo cual se va a necesitar oficio calificado. Y oficio calificado, si no tenemos en cuenta la robótica, la informática, es decir, la nueva tecnología, es decir, ya no se puede seguir produciendo como se producía antes. Yo tengo distintos oficios, pero los oficios que ya no, si no hago un curso de capacitación en tecnología, es imposible que vuelva a la producción, ¿no? Es decir, tener en cuenta a la madre soltera que cobran los programas sociales, tener en cuenta que aquella persona que es muy joven para jubilarse, pero es muy viejo para ir a la producción. Por eso hay que hablar de población, cómo separamos la población y cómo el Estado de allí también hace convenios con fábricas, hace convenios también con universidades para tener escuelas fábricas, como se ha tenido en otros años, no es que estoy inventando algo, ¿no? Claro, ¿cómo quedó hoy la situación de los planes sociales? Porque hasta hace unos meses atrás había reclamos constantes, hoy ¿eso se regularizó finalmente? Sí, se está regularizando porque también han hecho creer permanentemente de que lo que cobran los programas sociales no hacen nada y por eso lo han tratado permanentemente de vago, que no quieren hacer nada. Y el trabajo y lo que desarrollan desde el comedor, del merendero, los cursos de capacitación en promotores de salud. Por ejemplo, en la Comisión de Salud recientemente salió por unanimidad justamente para reconocer los promotores de salud el rol y el papel que han jugado, que vienen jugando hace muchos años, pero los que han jugado en medio de la pandemia hay un reconocimiento político porque salió unánime el dictamen en la Comisión de Salud para tratar en el recinto, para un reconocimiento que sean trabajadores auxiliares de la salud, ¿no? Es decir, bueno, se va avanzando a medida de que nos ponemos de acuerdo también con la oposición, ¿no? Una última de mi parte, ¿salario universal es un tema en el que hay que insistir? ¿Gane quien gane? Hay que insistir, pero hay que tomar distintas medidas también para poder ayudar y que no también en eso ayudar y que realmente dé resultados favorables. No es tan fácil y sencillo de trasladar lo que cobran los programas sociales, así sea salario universal, en este caso que estamos hablando de salario universal, de trasladar automáticamente al trabajo formal. Es decir, cómo se ayuda hasta que se llegue a ir al trabajo formal, porque lo que más insiste la gente que cobran los programas sociales es tener un trabajo, tener un salario. Con el salario uno puede decir en qué gasta en alimento, en qué gasta en vestimenta, en qué gasta en educación, en salud. Bien.
Bueno, me parece que se interrumpió. A ver, vamos a hacer el último intento. ¿Nos escucha Alderete? Sí, ¿no? También, ¿no? Bueno, Alderete. Bueno, vamos a cortar acá. Es el diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, ¿no? Planteando un tema que es interesante discutirlo porque él dice, y siempre ha pensado así, que debería haber un Estado más presente, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, de la participación del Estado en la construcción de viviendas. Que es como, la verdad, un dato central cuando uno habla de que hay un déficit de 3 millones de viviendas. El tema es cómo haces con este Estado, que es un Estado que no tiene recursos, ¿no? Es un Estado que vos mirás lo que hay en el Banco Central y no hay plata, es un Estado endeudado. Algunos te dirán que el problema comenzó con el préstamo del fondo, otros que empezó antes. Pero digo, es un tema ese. Por eso yo creo que los discursos de los sectores progresistas quedan un poco a contramano. Porque estamos todos de acuerdo que el Estado debería participar más. Pero ¿con qué recursos los hace? No los tiene. No sé si todos están de acuerdo con que el Estado participe más, porque uno de los sector, candidatos... Alderete, digo, por ejemplo, claro, ¿no? por supuesto. Alderete. Pero bueno, uno de los candidatos presidenciales directamente propone eliminar la obra pública, ¿no? Totalmente. Entonces, hay una discusión ahí respecto del rol del Estado. Hablo ¿no? de todos los sectores progresistas, Claro. claro. Lo que digo es que me parece que quienes te dicen que el Estado tiene que tener un rol más activo, Sí. entre los que yo me puedo incluir, Sí. atendiendo la salud, atendiendo la educación, también tenés que mirar con qué recursos contás. Ni siquiera para hacer obra pública, ¿no? Ni siquiera para construir viviendas, para atender como corresponde la seguridad, la justicia y la salud. Tenés que estar mirando las dos cuestiones, porque si no te quedás en el deber ser nada más. Estaba bueno hablar con Alderete, Sí. que representa movimientos sociales, porque Claro. hay un reclamo que viene planchado, que es justamente los movimientos sociales, los grupos piqueteros, que 3 millones de personas en el país cobran planes sociales. Hubo allí una disputa con la ministra Victoria Tolosa Paz de Desarrollo Social cuando empezaron a actualizar los datos de quienes estaban cobrando esos planes. Había gente que había quedado fuera, gente que no. Y ese reclamo parece que se planchó. ¿Qué va a suceder con los movimientos sociales después? No tengo todas las respuestas. No, pero ¿sabés qué digo? Me acordé de una cuestión. Ese humor, es raro también esa situación, ¿no? Pero y hay otra cuestión. Él habla y lo que pasa es que me parece que es muy difícil pensar la educación y pensar el mundo para los próximos 20 años. Pero si vos lo pensás en función de lo que era hace 30, te vas a equivocar siempre. Digo esto porque él decía que había que replicar las escuelas fábricas. Digo, las escuelas fábricas fue una realidad del siglo XX. Digo, ¿quién te preparó para ser empleado de una aplicación? Que es el gran trabajo, ¿me entendés? Sí. Claro, hoy te dicen todos, che, hay mucho trabajo de programación que tiene que ver con el celular. Digo, me parece que a lo mejor si montamos escuelas fábricas para enseñarte a ser tornero, carpintero, a lo mejor algo de trabajo conseguís, pero me parece que estamos un poco dislocados o disociados con la demanda del mercado, me parece, ¿me entendés? Sí, ¿Cuál es la escuela? No tiene sentido una escuela de la década mediados de la década del siglo XX, ¿me entendés? Así que me parece que ahí faltan un montón de cuestiones. Sí, el tema es que cada vez que se intenta discutir una reforma laboral, fracasa. Lo intentó Mauricio Macri y no lo logró. Con Alberto Fernández tampoco se discutió nada de fondo, más allá de, por ejemplo, la ley de teletrabajo, pero nunca termina de haber una reforma laboral integral, ¿no? A mí, ¿sabés qué me pasa con la reforma laboral? Yo creo que indudablemente vos tenés que hacer cambios. A mí lo que mejoró un poco es que se piensa en la reforma laboral que objetivamente le va a quitar derechos y recursos al trabajador. Y nunca se diga de manera conjunta, che, vamos a hacer una reforma laboral, pero ¿sabes qué? Vamos a discutir también el sistema impositivo, porque hay mucha gente que tiene muchos ingresos y que no paga, o que paga poco. Discutamos la reforma laboral, discutamos el sistema impositivo, discutamos el sistema financiero, discutamos la salud, porque si no parece que el mundo se arregla quitándole un par de derechos, que yo creo que vamos hacia eso, porque el mundo está cada vez más globalizado, creo. Pero me parece que este es el punto de partida. ¿Por qué siempre el trabajador? Que en definitiva no es el lado más importante de la economía. Discutamos otras cosas. Digamos, mirá, el trabajador va a perder algunos derechos, pero esto pasa con el sistema financiero. Van a pagar más. Esto pasa con el sistema de salud. Discutir otras cosas, no siempre lo mismo. Pero bueno, qué sé yo.
Creo que sectores como, bueno, algunos gobiernos, particularmente que vos mencionabas, intentaron nada más que la reforma laboral. Y yo creo que hay otras cuestiones, pero bueno. Claro. Opinión mía. Todo tipo de reforma. También el Código Penal también se trató de reformar. Sí. Todas las cuestiones de... El sistema tributario es un tema que siempre está pendiente. Y la reforma judicial, más allá de cómo se encaró, la Corte dijo, no, acá esto es inconstitucional y también se murió la reforma judicial. Sí, exactamente. Batallas perdidas. ¿Está Alderete en línea? Diputado, ¿nos escucha? Le escucho perfecto. Ahí estamos. No, acá había una pregunta, porque usted planteaba cosas con las cuales uno puede coincidir, por ejemplo, mayor participación del Estado para la construcción de viviendas, por ejemplo. El tema es que este es un Estado, por lo que te dicen los ministros de Economía, que no tiene recursos, que tiene apenas 25, 30 mil millones de dólares en el Banco Central, andamos recurriendo a un swap chino de última instancia. ¿Cómo se hace para que haya un Estado más presente sin recursos? No, en primer lugar, sí tenemos que decir, cuando nosotros planteamos inclusive cómo entendemos nosotros de recuperar palancas clave de la economía nuestra. Sí. Si todos sabemos de que inclusive el camino podría ser, cuando hablamos de reforma tributaria, el camino debería ser similar, parecido o igual al aporte a las grandes fortunas. Porque acá todos sabemos de que los que más pagan impuestos justamente son los que menos tienen. Los que más tienen justamente son los que menos pagan impuestos. Por ejemplo, si esta obra del gasoducto que se ha hecho con recursos del aporte de la grande fortuna, es decir, el país se va a ahorrar de importar, por ejemplo, gas, 7.500 millones de dólares por año. Bueno, hay que después, ¿cómo va a ser distribuido? La distribución de la riqueza de nuestro país. También a hacer el canal de Magdalena, donde los peajes, en vez de pagar, ¿no? Porque está en contra de nuestro hermano uruguayo, el peaje usa nuestro puerto, nuestro río, y el peaje se pagan en Uruguay. También el canal de Magdalena, todos los economistas dicen que nos puede quedar a nosotros, en nuestro país, 6.000 millones de dólares por año mínimamente. Entonces, bueno, es decir, como en esto de tener el control también en nuestro río, en nuestro puerto. Todos sabemos que nuestro Paraná, el mal llamado hidrovía, inclusive es similar a Mississippi, el segundo río de importancia en el mundo. Y justamente no tiene el control el Estado allí. Todos sabemos que se fugan, se evaden, lo dicen los propios economistas de derecha, es decir, 14, 15 mil millones de dólares por año, donde allí también, si tiene control el Estado, podría haber trabajo en nuestros propios astilleros, tanto estatal como privado también, ¿no? Sí, en esto, decir, perdóneme, creo que había hablado mucho Tayán en su momento, hablaba de este proyecto, ¿no? Sí, el preproyecto que ha sido presentado y elaborado por mí, ¿no? Es decir, dragado y balizamiento en empresas del Estado. Es decir, justamente para decir de dónde salen los recursos, cómo se distribuye la riqueza. Cuando uno habla de los programas sociales, es decir, a qué reformas tenemos que ir, inclusive que el Estado, la escuela tiene que ser pública, gratuita, y también allí tiene los colegios industriales, ¿no? Que también que existen muy poco en nuestro país, es decir, para preparar a nuestros jóvenes en esa perspectiva de futuro de su vida también, y también nuestro país lo necesita, ¿no? Y una cuestión, digo, porque los sectores opositores, yo creo que a veces con razón, cuestionan mucho la política de subsidios, básicamente el subsidio a la energía, ¿no? ¿Usted cómo lo ve a eso? ¿Estaban mal asignados los subsidios a todo el mundo? ¿Estaban bien asignados? ¿Usted qué dice? Es que han instalado desde hace tiempo no solo la descalificación a las organizaciones sociales, a los que están sin trabajo, sino que también allí instalaron la idea de que es un gasto y que realmente es el producto del déficit de nuestro país. Todos sabemos que todos los programas sociales, el 1,5% del Producto Bruto Interno, pero los subsidios que van a las grandes corporaciones es el 4,9% del Producto Bruto Interno. De eso no se habla. Subsidio para los que realmente tienen poder económico. ¿Pero no será ahí que el poder político no tiene fuerza frente a los grandes grupos económicos? Bueno, justamente a Unión por la Patria, el bloque que yo pertenezco, ustedes saben que inclusive no tiene número para hacer quórum, mucho menos cuando se trata de este tipo de ley, no tiene tampoco los números suficientes para llevar al recinto y discutir estos temas que son centrales para nuestro país. Siempre hay un impedimento, siempre hay
no te da quórum por una cuestión política antes de los intereses de nuestro país, ¿no? Y hay que poner los intereses de nuestro país en primer lugar en el debate y que todos participemos, porque nosotros queremos vivir en un país que realmente tengamos posibilidad como país, que tengamos posibilidad también en nuestra familia, ¿no? Queremos instrumentos, queremos que nos den facilidad, que inclusive, porque no nos negamos a la facilidad, por eso decía, los trabajadores que hoy cobran 5.900 pesos en el programa social, en muchos casos están reemplazando hasta propios empleados municipales, el propio Estado inclusive que precariza el trabajo. Y eso hay que regularlo y eso hay que sacar, que no se puede seguir precarizando el trabajo. Pero perdóneme, Juan Carlos, el Estado justamente tiene personal contratado en negro desde que yo iba a la escuela primaria. Y han pasado un montón de gobiernos. No lo va a cambiar porque no tiene recursos para blanquear el Estado. Me parece, digo. O te dicen que no tiene recursos. Porque la verdad el Estado siempre hace lo mismo. Gobierne quien gobierne. Y ha gobernado mayormente el peronismo acá. Y no blanquea eso. No, exactamente, pero claro, cuando hablamos de recursos se puede discutir de dónde pueden salir los recursos. Es decir, por eso insisto yo, inclusive con nuestros recursos estratégicos de nuestro país. En lo que es la minería, nosotros no podemos decir cómo se sigue la regalía. En la minería se está pagando lo máximo que se paga, el 3,5% en la regalía, mientras en otros países como Chile, en Bolivia, se paga mucho más que eso y en algunos casos llega hasta el 40% de regalía. Y así se está hablando de economías regionales inclusive, porque no estoy hablando en contra de la reforma de la Constitución del año 94. Las provincias van a seguir siendo dueños, van a seguir acordando con los empresarios, pero tenemos que discutir esta cosa, tenemos que discutirlo en medio ambiente, es decir, el medio ambiente que algunos candidatos inclusive rechazan, de que el medio ambiente no hay que meterse con el medio ambiente. ¿Cómo no nos vamos a meter si justamente el ser humano se está perjudicando en sí, cómo está contaminando el medio ambiente, ¿no? Bueno, sí, pregunte. Una última de mi parte, porque Pato, preguntaste por el tema subsidios. Sí. Y justamente la discusión de los últimos días, de las últimas horas, tiene que ver con estos mensajes que aparecen en las pantallas de las estaciones de tren, en distintos, el transporte. Sitios, claro, donde se informa cuál sería el valor del boleto del tren en caso de que gane uno u otro candidato, y esto en la oposición lo interpretan como una campaña del miedo. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Sí, han metido idea no solo de la grieta, han metido idea de fanatismo, inclusive, que muchas veces uno sabe que va en contra de uno mismo. Es decir, fue una muestra que se está haciendo, es decir, que algunos dicen el Estado no tiene que estar ausente, el Estado tiene que estar privatizado, el transporte, el ferrocarril. Si eso se llega a privatizar, es decir, lo que se va a pagar, es decir, lo que significa los trenes, 1.100 pesos el boleto de tren. Lo que significa los micros van a ser alrededor de 700 pesos el boleto. ¿Quién no puede pagar eso? Es decir, los trabajadores, hoy que estamos viviendo una circunstancia tremendamente difícil en la economía, lo está viviendo el mundo producto de distintas situaciones, de la guerra, de la invasión a Ucrania, de la guerra ahora en Israel. Es decir, justamente estamos viviendo una situación muy delicada. Cuando se habla de reforma laboral, que se tienen que sentar los gremios, el Estado y también allí las empresas. Es decir, las tres partes, no dejar solo a los trabajadores con la empresa para que discutan, si tiene que intervenir también el Estado en eso, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos, Juan Carlos Alderete, hombre del Frente de Todos. Diputado, muchas gracias, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, muy bien, vamos a ir enseguida con Gonzalo Solabarrieta, pero digamos algo sobre el tema de los subsidios, que es una cuestión muy compleja, pero esto de mirar lo que pasa en los alrededores, nada más, de la Argentina y lo que pasa globalmente en el mundo. El transporte es mucho más caro en el mundo, pero también está subsidiado, ¿eh? Es carísimo si vos comparás los ingresos de, por ejemplo, el transporte en cualquier país de Europa, pagás en euros, pero también hay un subsidio. Uh-huh. Ahora, yo creo que la verdad que acá sería como muy loco pagar un boleto 700 pesos o 1.000, me parece que es entendible el subsidio. Acá lo que te dicen los sectores que son en la medida de lo posible más neutrales, el problema con los subsidios no es el del transporte, que sería un problema, sino lo que ha pasado a lo largo de los años con el gas, con la luz y con el agua. Eso sí
es raro que estén subsidiados en el mundo. Te arrancan la cabeza y te cuidás. Porque la verdad, ¿por qué te tienen que abaratar el consumo de gas? Que es un producto que no es renovable, ¿me entendés? Que cuando se va y no lo tenés que importarlo a costos altísimos. La luz, la verdad. Esta es una cuestión, son dos temas, digo, uno no puede tomar una medida taxativa, decir a favor o en contra de los subsidios. Si vos no bancás los subsidios, te digo la verdad, sería como insostenible el tema del transporte. Bueno, pero en lo otro, en el gas, en la luz y en el agua... Hay que decir que cuando Mauricio Macri quiso avanzar con esa cuestión, se judicializó todas las tarifas en provincia de Buenos Aires, sí. Venían unas tarifas desorbitantes que la gente no podía acceder. Recordemos que fue altamente criticado por esa situación. Yo entiendo a dónde vas, pero fue difícil avanzar con una actualización en ese punto. No, y te acordás, lo que pasa es que en algún momento, ¿te acordás que fue aquella famosa frase que abrigate o caminá? Ah, sí. Estoy enojado porque camino por las calles de, no sé si era de Tierra del Fuego o de Santa Cruz, que hablaban de que estaban calefaccionadas las calles. Sí. No, pero el tema, lo que pasa es que es cierto, a nadie quiere que le saquen nada, Vero, estoy de acuerdo con vos. El tema es como modelo, y te digo, y si vos mirás lo que pasa, en el mundo se subsidia el transporte, menos que acá se subsidia, pero subsidiar el gas y la luz y el agua, porque si no lo que pasa es que es muy complicada. ¿Cuál es la realidad de tu economía, no? Si vos tenés para pagar 10 centímetros cúbicos, pero consumís 100. ¿Y por qué consumís 100? ¿No? Bueno, en países como México el agua es primordial. O sea, vos no podés derrochar agua porque sí dejar una canilla abierta, ¿no? Y mientras haces un montón de cosas. Perdóname, el agua. Es medida. Y el gas y la luz en todos lados. Acá en la Argentina, pero digo, vos preguntale a cualquier persona que tiene más de 40 años y era una pelea en la casa pagar la luz. Obviamente, pero además ese tiene menos sentido. En su momento era una manera que tenía el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003 de fortalecerte el salario, que estaba bien. No tengo plata para pagarte más, entonces permito que gastes menos en la luz y en el gas y eso lo puedas gastar vos en consumo. Pero se ha sostenido 20 años, en el propio oficialismo de ese momento te decían, no funciona este sistema. ¿Me parece? Sí, quería agregar dos comentarios, porque vos hablás del subsidio a la energía. Bueno, el Congreso está avanzando en el sentido contrario. Recordemos que hace poco tiempo se sancionó la ley de zonas frías, que era para subsidiar justamente el consumo de energía en las provincias con bajas temperaturas, más allá de la Patagonia, ¿no? Ampliándolo, por ejemplo, a la provincia de Mendoza, sur de Buenos Aires, parte de Córdoba. O sea, está avanzando en el sentido contrario a lo que vos marcás. Digo, más subsidios al consumo. Porque el tema es que cuando vos una tarifa presidencial, una tarifa diferencial. Sí. Pero el subsidio es bárbaro para el que lo recibe. Pero el tema es que como cuando vos sos el secretario de Hacienda del Estado, bueno, ¿de dónde recaudo? ¿Me entendés? Porque lo que va para vos, y está bien, o lo que va para mí, o lo que va para Verónica, es lo que yo Estado dejo de recaudar. Y cuando yo dejo de recaudar, después no tengo para otras cuestiones, ¿me entendés? Es cierto. En ese caso puntual de ley de zonas frías, bueno, ellos explicaban que se financiaba a través de era un fideicomiso. De un fideicomiso que ya estaba contemplado en la boleta en todo el país. Pero hay que verlo. Y respecto del transporte, Pato, es cierto, está subsidiado, pero lo que no terminamos de decir es que la desigualdad con las provincias. Los subsidios están concentrados en el AMBA. Esto lo plantea muy fuertemente uno de los candidatos presidenciales, es el único que lleva eso como bandera. Están concentrados en un 85% en el AMBA y solamente un 25% al resto del país. Es que, bueno, eso sabes por qué, alguna vez lo hemos explicado acá. Eso nace en un momento que era el momento en el que se vayan todos. 2001, 2002, 2003, esto estaba asentado sobre un escenario de arena, temblaba todo. Y lo que decía Kirchner es: yo tengo que tener la calle tranquila, con el dólar en calma y la calle sin reclamos. Y te decían, viste, acá el 2001 había sido, todo el país se había sublevado, pero el eje había sido la Plaza de Mayo, la represión a la Plaza de Mayo. Entonces lo que te decían era, la gente que vive en el conurbano, que esté medianamente tranquila, que no se me subleve, y entonces que pague menos el boleto. Si vos vivís a 2.000 kilómetros, ¿me entendés? Se supone que hasta que llegues acá con el reclamo se van a enterar. Entonces era más problemático gente enojada en el conurbano que gente enojada en el norte o en el sur.
por eso se privilegiaba con los subsidios al conurbano en detrimento de las otras provincias. Claro, era así, para mantener la calma, pero de eso pasaron 20 años. Exactamente, y es la discusión que vemos presupuesto tras presupuesto, y seguramente en el presupuesto 2024 que se va a empezar a discutir, uno de los temas centrales que lo venimos viendo todos los años es este del transporte, porque en el interior lo que reciben es este famoso fondo compensador. Claro, que creó Macri. Que creó Macri, exactamente, y lo que plantean diferentes proyectos es que todo salga de una misma torta, digamos, con criterios objetivos. Pero es que es una misma torta, porque si no me entendés, la verdad que uno discute, esto lo hablábamos con Verónica los otros días, que ella me contaba el caso de algún tribunal, ¿me entendés? Por ejemplo, porque acá se crean tribunales federales o se crean universidades, pero después no está la plata. Entonces pasan años. Digo, entonces hay que ser consciente, como decir, bueno, está bien, este subsidio es para esto. Bueno, pero el Estado deja de recaudar y aquello que está pendiente no se va a hacer tampoco. Digo, tiene que haber, es muy difícil una mirada de conjunto y atender todo. Atender la salud, atender la vivienda, las universidades. Es decir, esto es el conjunto que tengo. Bueno, ¿a quién le quito? Ahora, claro, cuando tocas la mía te quiero matar. Bueno, claro, es interesante, Pato, porque vos sabés que... junto con el presupuesto 2024 vuelve a entrar esta separata, que es un listado de gastos tributarios que... claro, que es muy interesante. Que es súper interesante que o excepciones tributarias también. Claro, lo que dice el gobierno es, bueno, esto es lo que hay que revisar y ahí tenés, por ejemplo... El impuesto a las ganancias que no pagan jueces y fiscales, bueno, y un montón de otras cuestiones, el tema de tierra al fuego también, que lo que dicen es, esto significa alrededor de 5 puntos del PBI, 5 puntos, que es muchísimo. Y bueno, el año pasado no se revisó eso, quedó como en la nada. Porque ahí vamos a la cuestión del poder político que yo hablaba con Alderete, porque esto es más o menos el paralelo de lo que pasa con la ley de alquileres, ¿no? Donde el gobierno dice, che, es obligatorio que la publicación de las propiedades sea en pesos. Sí. Eso obviamente favorece al inquilino, que no tiene nada. Pero ¿qué pasa con el propietario? Te dice, no, viste, ya pasó con la otra ley. Y acá te pasa lo mismo. El gobierno dice, che, vos tenés mucha exención impositiva, a ver, dámela, ¿no? ¿Tiene poder el Estado para avanzar sobre los sectores privilegiados? Yo tengo dudas. Porque ese sector privilegiado te joroba políticamente, te complica la vida con los medios, te judicializa, la justicia a veces está muy cerca de sus sectores privilegiados. Sí. Es muy difícil. Ya lo creo. Exactamente. Sí. Entonces, viste, la gran cuestión del poder político es saber, ¿avanzo y choco y tengo un costo enorme o me quedo en el molde y negocio? Y si te quedas en el molde y negocio, no los tocas sus intereses. Pero es muy difícil tocarlo. Sí, bueno, está el caso del tema de ganancias de jueces, que se acuerdan, el año pasado se intentó avanzar en un artículo, lo proponía el diputado Casareto. Claro. Bueno, la oposición lo terminó volteando ese artículo en el recinto. No fueron solamente los involucrados, los jueces, sino también un sector político que no impidió que avance. Pero por supuesto. Y ahora hubo, el otro día justamente cuando hablaban del programa Comprar sin IVA en el Senado, que firmaron dictamen en la Comisión de Presupuesto, hablaban justamente de la separata, hacía mención de Tulio, de ese tema. Y Anabel Fernández Agasti, la senadora por Mendoza, estaba muy enojada por el fallo, también un fallo que hubo respecto al tema ganancias, de que no, para no... Eximir ganancias. Eximir, exactamente, más allá de la ley que se sancionó en el Congreso que hoy de la solo Nación. Pagan los designados a partir de 2017, ¿no? Exactamente. Ahora, además, viste, digamos también lo siguiente, hay una característica, una pintura de época, como los años 70 y 60, los sectores de izquierda avanzaban y crecían. Ahora la verdad que no pasa eso. No hay discursos de izquierda vigentes. La verdad que no pasa hoy. Los fenómenos se dan en otro lado y en otro ámbito. La izquierda, no en la Argentina, en casi todos lados, está como estancada, ¿no? Sí. Entonces, donde más relevancia tuvo la izquierda fue en España con Iglesias. Pero tuvo un movimiento bastante grande y ya perdieron, claro. No, y aparte es una izquierda muy moderada, efectivamente. Entonces avanzar sobre... Creo que hoy está, no sé si es más de moda, pero hoy es un mundo de emprendedores, es un mundo del sector privado, de un Estado muy reducido.
Entonces es muy, muy complicado. Sí, y el diputado Alderete mencionó, creo, al pasar el tema del impuesto a las grandes fortunas. Bueno, esa fue una gran discusión, ¿no? Una gran discusión. Donde se tocaron muchos intereses y... Gran logro, me parece que el logro más Sí. importante en su momento porque Carlos Heller la impulsaba también, la Cámpora la Y impulsaba. Máximo Kirchner muy Sí. fuertemente. Sí. Sí, Pero sí. ese quedó pendiente. No, 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 se no, aprobó. no es lo mismo que el aporte solidario. Sí, esa El impuesto a las grandes fortunas. Era lo sí, mismo. mismo. Ah, pero después estaban Claro, hablando ellos de le otra... llamaban aporte solidario, Claro. pero era un impuesto Sí, claro. a la riqueza. Porque digamos. creo que Exactamente. hablaban Sí. de dos proyectos distintos. No, está el señor Solaberrieta, está llamando, faltan 14 minutos para las 11 de la mañana. Gonzalo, dale. Buen día, Pato, para vos, para Caro, y renovamos también el saludo para Convero. Bueno, recién los escuchaba atentamente, hablando, por ejemplo, de este proyecto que ha tenido el miércoles en el Senado, la aprobación, y ya está listo para una próxima sesión en dicha Cámara, respecto a este programa del Compre sin IVA, para quedar de manera fija a partir del 1 de enero del 2024 y con el adicional de muchos beneficios más respecto a lo que hoy en día está vigente. Pero también aquí en la Cámara de Diputados también sucede lo mismo con proyectos que ya tienen la aprobación y que tuvieron la misma justamente en las comisiones y que necesitan lógicamente de una próxima sesión especial para tener su aprobación y por lo menos dar la media sanción. Hablamos, por ejemplo, de proyectos como la trazabilidad de la pesca, este proyecto que ha trabajado, recuerdo inclusive desde tiempo atrás, un diputado radical y que continuó justamente su participación dentro de la Cámara, Ximena García, y que luego se unió lógicamente con el diputado Carlos Selva, que era el principal impulsor justamente de la misma, para que en todos los pasos, digamos, de la cadena, de la pesca, hasta servir en el plato, bueno, justamente esto sea de manera productiva, sea de manera saludable y también para que no haya ninguna cuestión irregular. Este es uno de los tantos proyectos. También tenemos, por ejemplo, el proyecto tan extenso vinculado al tema de las licencias, que no solamente se refieren a las licencias por maternidad o paternidad, sino también por otros tipos de licencias, como pueden ser, por ejemplo, licencias inclusive para poder rendir un examen, algo que tal vez no lo teníamos tanto en el tablero, pero sí existen la posibilidad de extender esos días durante todo un año dentro de una empresa para que una persona pueda rendir un examen. Después, lógicamente, que también existen otro tipo de licencias como pueden ser por violencia de género sufrida, para tener un buen tratamiento psicológico y un acompañamiento necesario y un descanso también referido a este tema tan problemático. También puede ser que se extiendan las licencias en caso de perder familiares, para que pueda tomarse su respectivo descanso, para poder hacer el proceso del duelo cada una de las personas que trabajan en estas empresas, lógicamente, y que se van a tener que ir adecuando. Por eso digo, no es solamente licencia por maternidad o paternidad, sino que también incluye muchísimas. Siempre hablamos de que es un proyecto muy complejo y todavía no ha tenido su aprobación en el recinto. Ha ido inclusive en alguna previa de sesión especial como un proyecto casi de cabecera, pero finalmente no se dio esta oportunidad. Otro de los proyectos, por ejemplo, es el financiamiento educativo, que bueno, está teniendo lógicamente sus reuniones informativas. Este necesita lógicamente una aprobación en la Comisión de Educación para luego sí pasar al recinto. Y en definitiva, de así de a poquito vamos teniendo más proyectos, así como la exteriorización, por ejemplo, del ahorro argentino, recordando que el propio Carlos Heller se encargó básicamente de darle una dimensión muy importante a todas aquellas personas que tienen no declarado su dinero en el exterior, y que esto podría generar que de manera voluntaria esas personas digan, bueno, yo tengo un dinero en el exterior no declarado, bueno, que esas personas puedan hacerlo de manera voluntaria. Entiendo que en el proyecto se marca una especie de impuesto para estas personas progresivo, de menor a mayor, para que puedan justamente pagar una especie de, como si podríamos decirlo, de multa, básicamente por esto. Pero en definitiva son todos proyectos que van de aquí en adelante a una posible sesión especial que lógicamente no podemos tener con una fecha confirmada, entendiendo que además tenemos en el medio
el proceso de juicio político, que posiblemente pueda llegar a tener una reunión la semana próxima y si no la otra. Y también al mismo tiempo, Pato, los focos están puestos todos en lo que será el comienzo del tratamiento y el debate, el intercambio por el presupuesto 2024. Algunos de los temas que vienen aquí en la Cámara de Diputados y que por ahora, lógicamente, no tenemos una fecha confirmada para alguna comisión. La agenda por ahora está en pausa hasta que empiece a reactivar respecto a lo que pueda suceder luego del domingo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, nos quedan apenas un par de minutos para la pausa. Estamos entonces en este escenario, un escenario donde hay que tener mucho cuidado porque estamos en tiempo de veda. Así que nada, ellas dos saben, pero no quieren contar quiénes van a ser los ganadores del próximo domingo. Vamos a reservar. Incluso saben la ventaja entre cada una de las alianzas. Porcentaje saben exacto. las políticas a adoptar después del domingo a la noche, pero nada, con muy poca generosidad se niegan a suministrar algún tipo de información. No, estamos en veda, además. Estamos en veda, no podemos romperla. Nos vamos a Ahora reservar. en el corte, si querés, te contamos. No, qué sé yo. Hoy venía para acá y la verdad que había no tanta gente en la calle, pero acá había muy poca gente respecto a un día normal. Me parece que, bueno, está todo el mundo... Está como muy enrarecido todo, ¿no? Y está todo el mundo en sus provincias, me parece, bueno, hubo cierres de campañas ayer, veía acá poca gente. Y un pero clima bueno, también sí. de preocupación y enrarecido. Ayer mucha gente queriendo comprar dólares, viendo dónde se podían comprar, algunos queriendo estoquearse. No se vendía, dicen. Sí, dólares. Algunos están ¿no? vendiendo, pero Sí, no está había difícil. precio. Está difícil de conseguir la moneda extranjera. Algunos también están pensando en estoquearse. Lo que pasa es que desde que yo te Porque digo hay como una una cosa, situación de sensaciones de que a partir del Sí. lunes no se sabe qué va a pasar con no, los productos. lo que pasa es con la... que desde que yo me acuerdo, desde el año 83, siempre había dos opciones, jamás hubo tres. En algún momento en la capital, Oscar Allende con el PI había crecido un poquito, era qué sé yo, 40-40 y Allende 15. En otro momento la UCD de Alzogaray también tenía 10-12% en la capital. Pero esto de tener un escenario de tercios no se ha dado nunca. Entonces, obviamente que hay mucha inquietud, hay preocupación, y están todos los encuestadores con los números mojados. Ninguno la tiene clara. Pero bueno, nada, lo único bueno es que queda menos que ayer. Pero claro, repito, hay un escenario de mucha duda. Nadie se anima a decir, no, ni siquiera quién va a ganar, ni siquiera quién ingresa al balotaje. Y está bien. Pues claro. Está bien, que sea lo que sea, basta de influenciar tanto también, ¿no? O sea, ¿Qué que sé yo? defina al Bueno, ciudadano. ahí estamos. Vamos a la pausa. Esta es la primera mañana. Estamos con Verónica Benaim, estamos con Caro Ramos y así seguimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Este fue un proyecto que desde el primer momento tuvo el respaldo, el aval y el acompañamiento de todas las provincias y de todos los legisladores que tienen industria del calzado en su provincia, tanto los riojanos como los catamarqueños, los santafesinos, los cordobeses. Creo que el resultado ha sido muy bueno, por lo menos lo que se visualiza, muchos comercios están acompañando, han puesto los carteles en los comercios y donde explican que se paga, digamos, con débito y se descuenta el IVA. DTV, primera edición, de lunes a viernes.
Dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Hubo un pedido de empezar a tratar el tema vinculado al antisemitismo. Y nosotros dijimos que no solamente íbamos a empezar a trabajar ese tema, sino que íbamos a empezar a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky la cuestión del negacionismo. Tenemos una sociedad que tiene una preocupación por la educación y por la posibilidad de que miembros de esta sociedad tengan la posibilidad de ascender, digamos, y de tener una salida a través del esfuerzo y a través del estudio, que es un valor importantísimo. Sí. Entonces, bueno, justamente por eso nosotros cuando hablamos de educación, particularmente de los sectores que yo provengo, nosotros hablamos de inversión. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la noche de los museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el bibliomóvil. Ah, mira. También estuvo puesto en forma transversal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo va? Gracias por acompañarnos. Estamos el Diputado TV, estamos en entrevista. Me formé en la universidad pública, hice mi formación de investigador en la universidad, en el entorno de la universidad pública y soy docente hasta el día de hoy. Me hice un profundo test vocacional, me hicieron hacer mis padres, no yo, con una especialista que dio por resultado y dijo... mis padres, por supuesto, fueron para escuchar el informe. Yo iba a elegir lo que quería, no lo que me decían, pero bueno, tiene que ser ingeniero. Entonces yo hago la pregunta, ¿ingeniero en qué? DTV Entrevistas, viernes 23 horas.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV. Las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Nuestro dictamen de mayoría en la comisión perdió en el recinto, ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo en el plazo del ajuste, en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Exactamente las 11 de la mañana con 2 minutos. Estamos con Caro Ramos. ¿De qué hablamos, Ramos, por favor? A ver. Sí, Pato, te lo adelantaba en el primer bloque. Vamos a repasar la agenda del Ministerio de Economía en el Congreso, que es una agenda bastante amplia. Por supuesto, también se enmarca en el proceso electoral, pero hay proyectos que datan de antes de toda esta etapa electoral, así que vamos a estar repasando uno por uno cuáles son los proyectos del ministro y candidato Sergio Massa en la agenda legislativa, empezando por supuesto por el presupuesto 2024 que se envió el 15 de septiembre como marca la Ley de Administración Financiera y se acordó tratarlo después de las elecciones. ¿Te acordás que eso fue un tema de debate? Sí, claro. Porque en ese momento hubo un pedido de Javier Milei para esperar hasta después de las elecciones, habida cuenta del resultado de las PASO. En ese momento Juntos por el Cambio denunció una especie de pacto, ¿no? Sí. Entre Massa y Milei para tratar el presupuesto después. Lo cierto es que hasta el momento no se ha debatido y lo más probable es que a partir del lunes ya se empiece a ver qué sucede, sobre todo con un escenario más clarificado en cuanto a posibles participantes de una segunda vuelta y demás. Pero el proyecto ya fue enviado por el Ministerio de Economía y prevé algunos datos que ya fueron bastante cuestionados, ¿no? Por la oposición. Inflación del 70% es uno de ellos, del 70% a fines de 2024 estamos hablando. Recordemos que el presupuesto vigente actualmente pronosticó una inflación del 60%, número que ya ha sido ampliamente superado y nunca se envió el famoso proyecto complementario, ¿no? De presupuesto porque, claro, el Estado termina teniendo una recaudación extra vía impuesto inflacionario, con lo cual no se sabe bien qué pasa con esos fondos extra que recaudamos. Bueno, dólar oficial a 600 pesos a fin de año. Hoy está a 3.64. Sí, exactamente. Sí. Y un crecimiento económico del 2,7%. Estas son las principales variables que estima el gobierno para el año que viene y a partir de ahí, por supuesto, se planifica todo lo que es los ingresos y gastos, ¿no? Y esto, como decíamos antes, fue acompañado de esta separata para que los legisladores revisen una serie de gastos y beneficios impositivos que significan casi 5 puntos del PBI. Bueno, el plan motosierra de Milei también se habla de 15 puntos, ¿no? Sí, es más ambicioso todavía, pero bueno, se está empezando a ver por dónde se podría llegar a ajustar de alguna manera. Incluso se habla de la posibilidad de, si se revisa bien esto, de alcanzar el superávit, ¿no? No solamente dejar el déficit, sino de pasar al superávit. Pero bueno, todo eso quedará para discusión a partir de las próximas semanas. Tenemos también más placas de otros proyectos. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, sí, perdón, acá digo, no, sería un tema interesantísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿vos qué hacés con la famosa cuestión del régimen impositivo o los beneficios impositivos que tenés en Tierra del Fuego? Exacto. ¿Qué hacés con la industria automotriz? Porque también tiene beneficio la industria automotriz. No que los aprobó el Congreso hace poco, ¿no? Pero por supuesto, no es que les gusta la zona del norte del Gran Buenos Aires, se radican acá, se radican en México y se radican en Brasil. Se radican porque tienen beneficios.
y el gobierno les da beneficios porque eso genera trabajo. Sí. Es lo mismo que con el régimen promocional de Tierra del Fuego. Si vos le quitas esa promoción, a lo mejor te dicen, bueno, no a lo mejor, seguro que te dicen, bueno, entonces que produzca otro. Entonces vos tenés un problema como Estado, ¿me entendés? No es tan fácil el tema de los 5 puntos. Habrá que ver dónde están, ¿eh? Bueno, el tema automotriz es uno, se acaba de aprobar para el calzado. Claro. O sea, van por sectores. GNL están apuntando. ¿Cómo? También, claro. Un nuevo régimen de promoción para el gas natural licuado. El gas natural licuado, exactamente. Acuérdense el que tenía que ver también con la explotación de el gasoil con... El biocombustible. El biocombustible. Bueno, ayer Gracias, habló gracias, Schiaretti, porque eso no quedó muy... Claro, no quedaron conformes ni en Córdoba ni en Santa Fe con el recorte que se le hizo a biocombustible. Acordate que se partió la cámpora, lo impulsaba en senadores y acá lo modificaron en diputados porque las provincias petroleras pretendían lo suyo, claro. Sí, fue un debate muy interesante. Ayer justamente se hablaba de esto, ¿no? Hay cierto sector que dice que lo va a modificar. Va a elevar los pisos porque... El corte, claro. Es que, viste, cada uno atiende lo suyo y el resto no hay una mirada de conjunto. Y perdóname, cada vez es más difícil la mirada de conjunto. Porque cuando había jefes, digo Alfonsín o Cafiero o Duhalde, las provincias mal que mal tenían que atenerse a lo que pasaba. Ahora cada uno es patrón y sota en su provincia. Muy fuerte. ¿Y me entendés? Y no reconoce referencias nacionales. Entonces, decir, che, a ver, ¿qué hacemos con la industria automotriz y qué hacemos con Tierra del Fuego? ¿Y quién lauda? ¿Quién lo resuelve eso? Es muy complicado. Totalmente. Muy complicado. Bien, Dale. Continuamos con la agenda económica en el Congreso y acá hablamos de un proyecto que todavía no ingresó, pero que sí fue anunciado por el ministro Massa, que tiene que ver con el previaje. Y puntualmente lo que se va a enviar es un proyecto para que quede establecido por ley el programa que ya está vigente y que se transforme en una política de Estado. Un programa que nació en la pandemia, ¿no? Como manera de reactivar el turismo, que fue un sector de los más golpeados, ¿no? Por las restricciones sanitarias. Y como todos sabemos, esto es un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor del viaje en crédito para que vos lo puedas utilizar en otras cuestiones. Para afiliados del PAMI esta devolución es del 70%. Y estos son datos oficiales del gobierno. En sus 5 ediciones, el programa benefició a 7,5 millones de personas con un impacto económico de 792.000 millones de pesos para el sector turístico. Vamos a ver cuándo entra este proyecto que ya fue anunciado por Massa y qué impresión van a tener en la oposición, ¿no? Si van a acompañar, no van a acompañar. Va a ser un debate muy interesante, un tema que impulsa mucho el ministro Lamens, que además es candidato, ¿no? Candidato a legislador en la ciudad. Exactamente, lo vi en el cierre de campaña de Leandro Santoro. Exactamente. Muy bien. Perdóname, qué tema ese que dijiste, porque bueno, nada, Santoro que tiene origen radical, Lamens que no tiene origen partidario, el Frente de Todos como muy poco peronismo en las decisiones más... No, en los legisladores, después acá no, Teresa Valdés y Apenaca. En los porteños decís. Exactamente, claro. Pero a nivel porteño, a nivel legislador. Bueno, Valdés es un peronista. Por eso en la lista de diputados no, pero a nivel legisladores y a nivel figura candidato a jefe de gobierno, obviamente. Sí. Es parte ayer me acordé de la pluralidad. Ayer me acordé de vos porque vos hablaste en algún momento de una amistad entre Santoro y Puyaro, ¿puede ser? Chito, muy amigos, muy bueno, militantes ayer jóvenes. Puyaro lo salió a defender claro. de críticas, sí. ¿Te acordás cuando compartían espacio, cuando había un movimiento muy reivindicativo de la figura de Alfonsín? Que eran los irrompibles. Que acá en la capital, le hicieron la guardia a Alfonsín cuando estaba Alfonsín internado en el Italiano, reivindicaban los momentos más importantes del gobierno radical desde el 83. Y el referente era Leandro Santoro en la capital y en la provincia de Santa Fe era Puyaro. De ahí viene la amistad. Bueno, justamente vi un mensaje de apoyo de Puyaro a cuando Santoro. lo había cuestionado Milei, lo había tratado de execrable o algo por el estilo. A Santoro. Sí. Totalmente. Bueno, continuamos. Próxima placa. El compre sin IVA. Terminamos esta placa, Pato, y vamos a tener testimonios sobre el tema. Se aprobó en diputados el 11 de octubre con 134 votos afirmativos, ninguno negativo y 107 abstenciones. Recordemos la mayor cantidad de abstenciones de Juntos por el Cambio. Y en el Senado, esto lo comentaba Vero, recibió dictamen favorable esta semana.
en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Aprovechamos para comentar, el Senado está en una situación bastante delicada, ¿no? Porque, bueno, hay como intención de sesionar, pero a su vez hay una situación complicada con el quórum. Hay un senador que está complicado a nivel de salud y, bueno, tenemos que lamentar también la muerte de otro senador, de Santa Cruz, Matías, de Tierra del Fuego. Matías Rodríguez, exactamente. Así que el Senado está en una situación muy delicada a la hora de sesionar. ¿Se sabe por todavía este no tema, ¿no? quién lo reemplaza al senador de es Tierra una del Fuego? mujer, Sí, creo. una mujer. Es una mujer porque en la lista, por paridad, seguía un hombre. político, Lasalle, que falleció también hace unos mirá años vos. atrás. Entonces queda Céfalo y le sigue una mujer, exactamente, no me Mirá sale vos. ahora el nombre, Cristina. Está bien. Cándida Ahora lo- Cristina, ahora ya te digo. Está lo bien. chequeamos, Pato, Ya te pero digo. bueno, la verdad No. que no se sabe bien cuándo podría llegar a sesionarse y a tratarse este proyecto, ¿no? Y ahí sí Bueno, aprovechá Gaviota porque después del 10 de diciembre se te complica. Cándida Sí. Cristina López, que además tenía que asumir como concejal, por eso están ahí, está medio en duda también Mirá vos. esa asunción. Exacto, y como en el Senado el oficialismo tiene los números muy justos, necesita Sí, claro. sí o sí tener a todos sus presentes, bueno, esa situación está complicando bastante. Se busca perpetuar el programa por el cual se reintegra el 21% del IVA, del impuesto al valor agregado, por las compras en productos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito. Es otro de los proyectos insignia de Massa en esta campaña. Y ahora sí, Pato, tenemos algunos testimonios. Pero me cómo no, dicen. mande, a ver. ¿A quién tenemos? Me habían- ¿El primero? Sí, Ahí está, mirá. Tenemos a Carlos Heller. Dale. Ya se han superado los 36.000 millones de pesos de reintegros y han resultado beneficiadas aproximadamente 18 millones de personas en el marco de una estimación que hablaba de 20 millones de beneficiarios potenciales. El impacto que tienen iniciativas de esta naturaleza hay que verlo en toda su dimensión. Estamos convencidos que es muy superior a la idea de eximir del impuesto a determinados productos, que además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes, no se termina muchas veces o en general evidenciando en los precios de los productos, que no bajan porque se elimine el IVA para esos productos. En cambio, con la devolución no hay razón para que los precios se muevan, ya que es una medida administrativa de la AFIP, que por un lado percibe el impuesto y por el otro lado se lo reintegra a los sujetos alcanzados a los que se quiere beneficiar. Con este proyecto de ley, como dije, intentamos darle continuidad a esta política que se ha iniciado a partir de un decreto del Poder Ejecutivo y con este exitosísimo resultado alcanzado hasta aquí. Creemos que esta iniciativa forma parte de una idea mucho más profunda, más amplia, que tiene que ver con ir modificando la progresividad del sistema tributario para, como debe ser, llegar a que paguen más los que ganan más y los que tienen mayor riqueza. Pero además esto genera un inmediato impacto positivo en otros aspectos también trascendentes. Uno, el de la formalización de actividades, porque el comprador está interesado en que se trate de una compra que se factura y que tenga IVA, porque se lo van a devolver. Y esto ayuda a que a través de los medios de pago formales se vaya generando este mecanismo, ya que solo a través de ellos hay devolución. Y esa inclusión de los medios formales es imprescindible para poder tener además la trazabilidad de las operaciones que se realizan desde el momento de la compra hasta el momento de la devolución. Escuchábamos la palabra del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, en la última sesión defendiendo este proyecto de compra sin IVA. Y ahora, Pato, vamos a ir con otro testimonio
la diputada Paola Besbesián de la provincia de Santa Cruz Santa Fe. sobre el mismo tema. A ver. En primer lugar, para mí este proyecto tiene una inmensa significación porque es un proyecto que beneficia a la mayoría de los argentinos y las argentinas. En segundo lugar, quiero rescatar el trabajo del presidente de la Comisión de Presupuesto, no solamente por su análisis y su capacidad, sino también por la escucha permanente de todas las miradas y de todas las bancadas. Recién escuchamos palabras que a mí por lo menos me ponen la piel de gallina, ¿no? Gravedad, descalabro fiscal, el derecho según el color político, el colapso. Yo creo que nada de esto se da en un proyecto que busca, para mí, 3 cuestiones fundamentales. Una que tiene que ver con un efecto distributivo directo. El compre sin IVA va directamente a cada uno de los bolsillos de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. No hay ningún intermediario, no queda ninguna cadena de ningún supermercado o de ningún comerciante de las grandes cadenas del mercado. Por lo cual me parece que este efecto distributivo es fundamental porque va directamente, vuelvo a decir, a cada uno de los hogares de los argentinos y también, por supuesto, de los santacruceños. Creo que la implementación que se viene haciendo de la resolución 1373 fue clave. Técnicamente mostró que es eficaz, que es eficiente y que permitió que muchos de los ciudadanos vean en su aplicación o vean en su cuenta ese concepto que dice reintegro de IVA y que me parece que nos permite algo que también tiene que ver con el segundo efecto virtual, que tiene que ver con la movilización ascendente del mercado interno. Me parece que también tenemos que rescatar eso. Acá se habla mucho del déficit fiscal, pero nos olvidamos de lo que tiene que ver con los derechos de cada uno de los argentinos en Argentina a una mayor accesibilidad a todo lo que tiene que ver con el mercado diario, con la vida diaria. Escuchamos a la diputada Besbesián y tenemos un último testimonio del diputado también del Frente de Todos, Itay Hackman, sobre el compre sin IVA. Quiero que la Argentina avance en tener una estructura tributaria progresiva, que es lo que supuestamente queremos todos cada vez que hablamos, que es decir, que cargue sobre los que más tienen, sobre las ganancias, sobre los patrimonios y menos sobre la producción, sobre el consumo y sobre el trabajo. Y creo que lo que hoy estamos discutiendo, y hay cierta confusión al respecto entre la medida que se anunció y que ya está en ejecución, y la diferencia entre eso y sancionar una ley que le va a dar carácter permanente a este programa de devolución del IVA, no estamos discutiendo si estamos de acuerdo o no con lo que Massa está haciendo, con el decreto, con el programa que se está implementando. Estamos discutiendo si podemos darle una solución histórica, diría yo, porque hubo varios intentos de resolver, acá se mencionaron varios, incluso en el gobierno anterior, de cómo hacer para bajar el IVA, cómo bajar el IVA a los alimentos, etcétera. Y hoy estamos frente a la oportunidad de darle una solución histórica a la problemática que, por lo menos de la boca para afuera, todos reconocemos que es el carácter regresivo del impuesto al valor agregado, ¿no? Que no lo voy a, ya muchos lo han anunciado. Digo porque lo que viene demostrando este programa es que ha sido una forma bastante eficiente de resolver el problema, a diferencia de otros intentos que no lo fueron. Porque, por ejemplo, bajar el IVA no garantiza que luego eso se materialice en la góndola, y en cambio este mecanismo de devolución ya está demostrando ser bastante más eficiente. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo con esta ley. No, acá no es la discusión sobre el plan Platita, ya el diputado Toniel explicó, ¿no?, esta doble vara que hay sobre el plan Platita, pero a mí me sorprende que de los diputados de la oposición la mayoría hace hincapié en esa discusión, como si estuviéramos discutiendo la medida de estos 2 meses, a lo mejor porque quieren asociarlo a una discusión electoral, pero yo creo que al contrario, es más, podríamos ver esta ley como la oportunidad de plantearle a la sociedad un acuerdo de todas las fuerzas políticas en la Argentina, de que gane quien gane en las próximas elecciones, el programa de devolución del IVA va a permanecer. Pasaba el programa va a permanecer, ¿no? Sí, del diputado Itay Hackman, del Frente de Todos, y concluimos esta ronda de testimonios, Pato, si te parece, con el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. Nosotros hace poco
poquitos días, cuando tratamos aquí el impuesto a la cuarta categoría de ganancias, cuando decidimos con el impulso de Sergio Massa que 800.000 trabajadores y trabajadoras dejen de estar alcanzados por este impuesto, dijimos con claridad en ese momento la importancia de avanzar en un camino de mayor justicia tributaria. Y este proyecto efectivamente va en ese sentido. A veces siento que somos tan injustos que ni siquiera vemos los alcances de determinadas decisiones. Porque si bien hoy nosotros queremos avanzar en esta media sanción, porque queremos que esta decisión tenga trascendencia, perdurabilidad en el tiempo, lo cierto es que ya está puesta en marcha en Argentina. Y durante el mes de septiembre, más de 16 millones de argentinos cobraron el reintegro de IVA. Ya al 9 de octubre hay más de 11 millones de argentinos durante estos 9 días de octubre que han efectivamente cobrado este reintegro. Entre el monto reintegrado en septiembre y en octubre hay 50.000 millones de pesos que han quedado en el bolsillo de los argentinos y de las argentinas. Y creo que eso hay que decirlo, reivindicarlo, ponerlo en valor. Muy bien, escuchábamos a Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, y continuamos, Pato, con lo que es la agenda legislativa del Ministerio de Economía en el Congreso. Y hablamos de un proyecto que todavía tampoco ingresó a diputados. Pero fue uno de los anuncios. Fue anuncios de algunos de los debates, me parece, En ¿no? el primer debate, la verdad que llamó la atención porque nadie se esperaba ese anuncio, fue en el bloque económico y hablamos de la moneda digital, así lo bautizó Massa. No hay todavía demasiados detalles concretos, pero por lo que declararon algunos dirigentes, se propone la creación de una nueva billetera virtual generada desde el Estado, integrando billeteras virtuales a través de tu documento, ¿no? Del DNI. Y lo que buscan de esa manera es combatir la informalidad, o sea, en cuanto a lo que tiene que ver con la trazabilidad de las operaciones y aumentar la base tributaria. Por ejemplo, ¿vos utilizás billeteras virtuales? No, Poco. la verdad que no. Bueno. Sí, pero soy una rara excepción porque... No uso. Yo creía que estaba con gente joven, pero no. Sí. No, yo tampoco. No, soy desconfiada de esas cuestiones. Sí, porque además yo no quiero depender siempre del teléfono. Sí. Pero Claro. bueno, Me niego a... Yo no tengo Mercado Pago, por ejemplo. Pero ¿vieron cómo se utiliza? Y es una sí, cosa tremenda. claramente es Uno lo que donde más va, se utiliza. Teléfono. Sí, totalmente. Es eso, yo no sabía cuando es moneda digital, es crear un modo, es eso. Sí. Crear un modo, Sí, una moda. exacto, el modo. Sí, Es totalmente. del Banco Ciudad. Hay varios bancos que Sí, tienen. bancos también, La mayoría exactamente. todos tienen los Pero, privados también tienen. pero ahora, ¿por qué será si nosotros tenemos estos argumentos inteligentes por los cuales no usamos? ¿Por qué la gente no nos da pelota? No, en serio. No Porque puedo viste resolver ¿O será eso. que somos nosotros los que estamos No, afuera coincido. Yo también. Yo le digo, ¿y si pierdo el celular? Y también está la cuestión de la inseguridad. Como la dice, cantidad de estafas virtuales que hay a partir de... y otra cuestión que a mí mejoró un poco es cuando no es bueno el wifi en el lugar donde están pagando y vos estás esperando que vayan pasando todo. Sí, genera como ahí un malestar. Bueno. Pero bueno, vamos a... Ustedes son treintañeras, a veces con algunas características de gente mayor. Bueno, Sí, dale. totalmente. Sí, Absolutamente. dale. Te lo concedo. Sí. Vamos a la A ver. siguiente placa. Vamos a ir con otro tema que tiene que ver con el blanqueo de capitales. Bastante trabado viene el blanqueo. ese sí. Obtuvo dictamen a fines de agosto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero todavía no se votó en el recinto. Ya todos corrieron sus cuentas. Está demorado. Bien, se establece un régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado en el marco del acuerdo del intercambio de información financiera con Estados Unidos. Y lo que se estima es que hay 435.000 millones de dólares no declarados en el exterior, que lo que se busca es repatriar
a través de la condonación o perdón de determinados impuestos. Con el dato ¿no? nuevo de que tenés la información norteamericana de que la plata está, cosa que antes era tanteo, ahora sabés que la plata está, o te han dicho que está. ¿Sí? Exactamente. Y respecto a este tema, Pato, también tenemos un testimonio del diputado Manuel Aguirre hablando sobre el blanqueo de capitales. Yo soy uno de los principales opositores a ese tema. ¡Apa! ¿Por qué? A ver. Porque no han demostrado países que pretendieron blanquear, como caso México, caso Colombia, donde se confundieron el blanqueo con aquel dinero que viene del narcotráfico. Y esto me preocupa mucho. Porque con el blanqueo podemos permitir que organizaciones mafiosas incorporen dinero al mercado y blanquee su dinero, y esto es lo que no voy a aceptar y no vamos a aceptar, o por lo menos yo no lo voy a aceptar. Votaré en contra seguramente. Claro. Porque ya la Argentina hace mucho tiempo viene blanqueando constantemente. Claro. Y no sabemos por qué es que tenemos que blanquear cada tanto. Para recaudar impuestos. Me pregunto también quiénes son los que llevan esos $1.000 millones cada semana, cada 15 días, en la compra de dólares. ¿A dónde va ese dinero? Entonces, en algún lugar va ese dinero. Entonces, todas estas cosas se está pretendiendo blanquear, y esto es lo que yo no voy a aceptar, por lo menos en lo personal. En el bloque todavía no se trata de tema, pero ya le manifesté a ellos que yo no voy a acompañar el proyecto, porque es permitir que aquellos que trabajan en blanco y que cumplen con la ley, resulta que son sancionados y que pagan los impuestos, y estos que están por izquierda y en negro, digamos, como se dice comúnmente, tenga que estar blanqueando ese dinero y causándole perjuicio a lo que verdaderamente cumple con la ley. Bueno, escuchábamos a Manuel Aguirre claramente expresando un rechazo, ¿no? al proyecto. A ver, dos cosas. Sí. Primero, generalmente los que rechazan los blanqueos son los opositores de turno. Exacto. Cuando sos oficialista, necesitas juntar la plata, levantás la mano, ¿no? Ha habido varios blanqueos. Yo no sé si el último fue justamente el que originó las diferencias entre Macri y Massa. Sí. Me parece que hubo alguno después. Hubo más en el medio, sí, hubo más. Hubo más. Y lo otro que dice el diputado Aguirre, me parece que acá, si vos sabés lo que hay radicado en Estados Unidos por información reservada, me parece que el tema de que la plata es plata narco, me parece que queda como a un costado, porque ahí vos vas a saber, digo, ahí te dicen, Carolina Ramos tiene en un banco de Delaware, tiene 8 millones de dólares. Pato. Bueno, por eso, digo, pero ahí saben si es producto del esfuerzo de lo que cobras acá o si es del narco. ¿Me entendés? Sí. Digo, me parece que hay como una, no es que das al tuntún y si está depositada en Estados Unidos, me parece un poco más complicado que sea lavado narco. Sí. Y creo que acá el Estado sabe cuando, viste, está a nombre de una SRL, una SA a nombre de un particular, me parece que el Estado tiene elementos para decir si es plata del narcotráfico o no, pero bueno. Sí, o debería, por lo menos, debería tener las herramientas. Debería, exactamente. Bien, escuchábamos entonces una voz en contra del blanqueo de capitales y ahora vamos con una voz a favor del proyecto, el diputado Marcelo Casareto del Frente de Todos. A nivel internacional, hay una serie de acuerdos que han firmado los principales países del mundo para el intercambio de información. En primer lugar, se avanzó sobre los denominados paraísos fiscales, y a partir de los acuerdos en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito de Estados Unidos, se fue limitando el accionar de los llamados paraísos fiscales. El objetivo es eliminar el resguardo de estos lugares de fondos no declarados en los respectivos países, a partir del intercambio de información. Eso, con el correr de los años, fue limitando el flujo de fondos hacia esos países que se llamaba paraísos fiscales, se les llamaba, y se le fue poniendo limitaciones. Y muchos de esos fondos se fueron desplazando de esos países hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es importante avanzar con el intercambio de información con la principal potencia de la Tierra. Y esto no es algo nuevo, es algo que se intentó en este gobierno, se intentó en el anterior gobierno, se intentó en el anterior gobierno. Recuerdo un exministro de Economía de la gestión anterior que pretendió avanzar en esto, lo hizo parcialmente, pero finalmente este acuerdo se logró con los Estados Unidos a fin del año pasado. A partir de ahí hay un acuerdo internacional, FATCA,
que suscribe Estados Unidos con la Argentina para el intercambio de información de activos no declarados de argentinos en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese intercambio va a proceder gradualmente con el correr de los meses hasta completarse en un momento determinado. Lo que el gobierno de la Argentina hace es proponer este proyecto de ley que ingresa a este Congreso en el mes de junio, por el cual se plantea, previo a ese intercambio de información, este régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado. Es decir, da la posibilidad de que los que tienen activos no declarados puedan presentarse cuanto más antes mejor, con un pago de un impuesto que es reducido al inicio y creciente a lo largo del tiempo. Muy bien, escuchamos al diputado Marcelo Casareto y tenemos otro testimonio, Pato, sobre el tema, Eduardo Fernández. Se empezó a recibir la información desde Estados Unidos en virtud de ese convenio, pero también es notable que la persecución que se presupone todo un proceso judicial bastante complejo y donde le han encontrado trabas, nosotros tenemos todavía, están judicializadas muchos de los aportes del impuesto a las rentas extraordinarias o que se llamó a las grandes fortunas, y eso demoraría, sería un aliciente incluso porque al no estar publicado, no todas las cuentas son las que nos va a pasar Estados Unidos. Esto produciría un hecho, por eso tienen temporalidad para cumplirse. Ustedes se acuerdan cuando se desarrolló, es decir, las ventajas que se ofrecen con respecto al importe y al tiempo a cobrar va variando y tiene ese sentido. Por supuesto el Poder Ejecutivo va a tener y tiene la facultad de aplicar la ley una vez detectada, pero inicia un largo proceso legal y lo que necesitamos es recomponer equilibrio fiscal, facilitarle y decirle a los que cumplen también cómo podemos mejorar una situación que nuestro candidato a presidente, y yo lo he manifestado acá varias veces, tenemos un sistema tributario complejo, con muchos impuestos y que no termina de ser progresivo, más aún es bastante regresivo porque cuando uno agarra el menú de impuestos, tenemos muchos impuestos que fueron puestos extraordinariamente y para situaciones extraordinarias y no en la manifestación de la riqueza. Mientras hagamos eso, tenemos que recuperar, y el Poder Ejecutivo ha mandado ese proyecto para acelerar el recupero de exteriorización de capital y por supuesto de recaudación. Estamos hablando, pues decía recién, la cantidad de capitales en el exterior o no declarados, y un simple cálculo estaría dando más de entre 5 y 9 mil millones de dólares de ingreso en el periodo donde se otorgue la ventaja impositiva, ¿no? De la Lille Muy bien, exactamente, la hora, sí, 11:34 Sí, Pato. minutos, Bueno. y estamos con Caro Ramos, Sí. ahora con el monotributo TECH. Sí, Ramos, a ver. terminamos la ronda de testimonios sobre el blanqueo de capitales y pasamos a otro de los proyectos de la agenda económica en el Congreso, en este caso el Monotech. ¿Se acuerdan del Monotech? Porque hace rato ya que venimos con este tema. Era el apuntado para aquellos que trabajaban básicamente en el exterior, ingreso promedio que de $3.000 facturan para el mensuales. exterior, exactamente. Sí. Fue aprobado ya en diputados y tiene dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, pero todavía no se votó en el recinto, así que falta ese último escaloncito para que se convierta en ley.
se crea un régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos con 3 escalas diferenciadas de tributación según lo que vos factures, ¿no? De eso depende lo que vos vas a terminar pagando en materia de impuestos. Habilita a cobrar hasta un tope de $30.000 por mes en concepto de exportación de servicios sin obligación de liquidarnos en el mercado único de cambios. ¿Recordás, Pato, que esto beneficia a los que tienen que ver con servicios que tienen que ver con la economía del conocimiento en muchos casos? Sí. Programadores, gamers. Los menos beneficiados eran los periodistas que vendían servicios, pero los que venden servicios tecnológicos, efectivamente. Sí. Exactamente. Y bueno, como decíamos, está pendiente de votación en el Senado. Hay más proyectos, la verdad que son varios los temas económicos y ahora hablamos de la promoción del GNL. Temazo, claro. Un temazo, se aprobó en diputados en la última sesión, el 11 de octubre, con 126 votos a favor, 7 en contra y 102 abstenciones. Y está pendiente de tratamiento en el Senado, todavía ni siquiera pasó por comisiones. Esto, recordemos, se enmarca en este acuerdo firmado en el año 2022 entre YPF y Petronas, la empresa de Malasia, que prevé una inversión inicial de $10.000 millones que puede llegar hasta un total de $50.000 millones para la producción de gas natural en Vaca Muerta y otro tipo de operaciones, de cuestiones, ¿no? Así que otro proyecto interesante que mira a largo plazo, claramente. Digo, perdóname, esto yo no veo que haya demasiado espacio en el Senado para aprobar este proyecto, el del monotributo tecnológico. Sí. A lo mejor se hace en el Senado, pero como vos decís, está complicado. Sí. Y después va a ser más difícil, me parece. Totalmente, totalmente. Bueno, igualmente acá tenés mucho apoyo de gobernadores patagónicos. Claro. Bueno, Figueroa lo impulsó mucho. Sí. Tenés a Beretilnec también. Claro. Digo, es un tema donde hay bastante interés, pero bueno, está pendiente y decíamos, el escenario no es el más propicio en el Senado para poder sesionar, al menos por el momento. Sí. Vamos a ver en la próxima placa otro, que creo que es el último. Sí, bueno, acá ya hablamos de una ley sancionada, ¿no? Impuesto a las ganancias. El Senado sancionó esta ley para eliminar la 4ª categoría del impuesto el 28 de septiembre con 38 votos a favor y 27 en contra. Recordemos brevemente que se eleva el mínimo no imponible a 15 salarios mínimos y solo pagarán el gravamen los contribuyentes de mayores ingresos a partir de ese nuevo piso, ¿no? Y se exime de la obligación tributaria a 800.000 contribuyentes. Sin duda es una de las grandes banderas, ¿no?, de Massa, que se ha convertido en ley. Lo charlamos antes con el diputado Alderete. Y de esa manera, Pato, concluimos la enorme cantidad de proyectos económicos que están en danza, tanto en diputados como en el Senado. Que digamos que la eliminación del impuesto a la 4ª categoría no se dio a partir del 1 de octubre, ya lo habían señalado, pero sí se está dando la devolución incluso antes del 1 de noviembre, que era cuando habían indicado que iba a ser la fecha previsible. Exactamente, así que sí, y a partir del 1 de enero ya está en funcionamiento. A partir del 1 de enero rige con toda la fuerza de ley, ¿no? Perfecto. Este tema. Bueno, impecable todo el panorama contado por Carolina Ramos. Hay un montón de proyectos que me parece que también van a estar pendientes de lo que termina aconteciendo mañana domingo, pasado mañana domingo en las elecciones, porque bueno, hay que ver cuál es el resultado final, si hay balotaje, quiénes ingresan al balotaje. Me parece que este proyecto va a estar muy pendiente. Bueno, sí, el diputado Daniel Arroyo en Ecoagenda, justamente. Mira, ayer lo escuchaba el diputado Daniel Arroyo junto con Hernán Lombardi y junto con un referente también de La Libertad Avanza, explicando por qué él votaba lo que votaba. Daniel Arroyo en Ecoagenda, a ver. Tenemos que sacar las leyes. Realmente ha sido un año de poca actividad en el Congreso. En y eso general, ha sido, en general, casi no hemos tratado proyectos ambientales, lo cual es una macana grande. Yo espero que ahora, en el último tramo del año, se pueda hacer. Para mí, promotores ambientales es clave en varios aspectos. Yo he sido ministro de Desarrollo Social y trabajé mucho con promotores sociales y promotores de salud. Y funcionaban muy bien porque son las personas en el barrio que tienen el juego de lenguaje del que está en el barrio. Exacto. Son los que se hacen entender claramente. Y en este caso, sobre el tema
tema ambiental, si uno trabaja sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, que muchas veces parece como algo genérico y no queda claro qué es, sobre el tema residuos, sobre el tema acompañamiento, sobre los peligros, para mí la clave es formar dirigentes y personas representativas en los barrios, que es el cura, el pastor, el técnico del club de barrio, la docente, los que están metidos en el barrio, que se formen y que en función de eso sean promotores, que promuevan el cuidado del ambiente, que promuevan un mejor reciclado. Para mí es clave. Yo diría que el corazón del cambio ambiental es de abajo hacia arriba y es por los promotores. Yo he recorrido muchos barrios donde hay basurales a cielo abierto y uno está acostumbrado y pasa permanentemente. Lo naturalizás, por así decirlo. Yo vivía en un barrio de chicos que pasamos todos los días por ahí y no lo veía como un basural a cielo abierto hasta que comprendí. Para mí esto viene de abajo hacia arriba, es sentarse en un barrio y decir, ¿quiénes son los representativos acá? ¿A quién le creemos? A este, que es la maestra, el cura, el técnico. Bueno, a esto lo juntamos y decimos, mira, tenemos que trabajar el tema ambiental, hay que trabajarlo con prioridad, hay que capacitarse en estos temas, tienen que tener un apoyo económico para poder hacerlo, para poder dedicarle el tiempo y ellos recorrer las instituciones. ¿Por qué la gente va a escuchar a un promotor y no a otro? Porque le cree. Si voy yo y le digo a un pibe, mira, fíjate esto, decir, ¿vos quién sos? Si es la maestra que pasa todos los días por la puerta, o el cura, o el técnico del club de barrio, o el que fuera, va a ser distinto. Por mí es de abajo hacia arriba, haciendo listados de quiénes son las personas creíbles, capacitándolas y empezando a trabajarlo. Esto es día a día, en mi opinión, es que el cambio cultural que se requiere en lo ambiental es de machacar, trabajar permanentemente, y uno solo escucha y cree en los que ve todos los días, no en el resto. Para mí la clave es que los promotores sean los que son de verdad y están permanentemente. Si uno arma promotores de afuera, entra en un barrio, todo el mundo lo va a escuchar diciendo qué interesante, se van a ir y no va a pasar nada. Si es el que está todos los días va a ser distinto. Muy bien, bueno, el momento del señor Gonzalo Solabarrieta, faltan 18 minutos para el mediodía, después llega el señor Horacio Embón. Diga, Solabarrieta, por favor, a ver. Bueno, Pato, vamos a hablar de uno de los tantos proyectos que hay dentro de la Cámara de Diputados de la Nación y que han pasado por la sección Mis Proyectos, que como todos los días, de lunes a viernes, lo tenemos en el programa DTV Noticias de 9 a 10 de la mañana. Y en este caso vamos a hablar de un proyecto que ha presentado Alejandro Finocchiaro, que es justamente el diputado del PRO, que menciona en este caso el proyecto de ley para declarar a la educación como servicio estratégico, esencial. Esencial, estratégico son las dos palabras que se utilizan en este proyecto. Sabemos que es un diputado que está muy vinculado fuertemente a cada una de las cuestiones educativas. Inclusive fue ministro. Claro, fue ministro de Educación. Inclusive recuerdo que en la última sesión especial presentó un proyecto de rechazo a la universidad en la generación. Esteban Echeverría, no, la de Ezeiza. La de Cañuelas, Entre Ríos y la de la Sí, Ciudad pero él era de Autónoma Buenos Ezeiza. Aires. Muy bien documentado, muy bien explicado, que por qué él se oponía. Pero bueno, dale, exactamente. sí. Bueno, por eso digo, siempre está vinculado y se toma como una imagen o una voz fuerte, sobre todo, respecto a cada una de las temáticas educativas. Vamos a empezar a desarrollar este proyecto que garantiza la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través del cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo. Fíjense que, tiene un punto principal este proyecto, algo que no estamos acostumbrados a ver ahora, pero que si esta iniciativa puede tener un avance, empezaríamos a escuchar mucho más seguido, y sobre todo en el ámbito educativo, el tema de que haya siempre profesionales de la educación de guardia. Así como hay guardias, por ejemplo, de seguridad, hay guardias en los hospitales y en otros sectores que son justamente esenciales. Lo que se propone en este proyecto justamente es que ante un paro no haya un día normal de clases, porque nunca va a haber un día normal si hay un paro docente, pero sí al mismo tiempo que haya docentes que estén de guardia y que puedan prestar al menos ese día una clase para los alumnos que se presenten dentro del colegio. Después está la decisión de los padres o de los propios chicos cuando están en una edad más avanzada, el hecho de ir o no, pero la idea en principio es que se cumpla con los 180 días actuales, y digo actuales porque ahora se está estudiando lo de 190, lo de ¿no? 190, Sí. Exactamente, con este proyecto de del financiamiento educativo, que ya tuvo 2 reuniones informativas, que lo tuvo Jaime Persic aquí, el ministro de la cartera educativa, y por eso digo, tiene estos 2 ejes principales: el cumplimiento de todos los días de clases y además el tema de las guardias, para que un día de paro docente
no impida un día de educación. Vamos a seguir con la explicación de este proyecto que propone una mirada integral del derecho a la educación como derecho humano y también como un eje central para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales. El cultural es obviamente que va más de la mano a toda la cuestión del aprendizaje, del conocimiento. Cuando habla de lo económico, lógicamente que también lo marca hacia un futuro, la tendencia del hecho de poder terminar el colegio para luego poder salir y estudiar una carrera y al mismo tiempo ir a un trabajo y cuando te piden el secundario completo, poder tener justamente ese primer trabajo que te empieza a insertar en el sector laboral y también apunta a los derechos sociales. Lo que marca Finocchiaro en este proyecto como algo relevante es que el hecho que los chicos, las chicas vayan al colegio implica también una mejor relación, un mejor vínculo con sus propios compañeros, lo cual también los hace en esta faceta social. Vamos a continuar con el desarrollo. El espacio escolar es un centro básico de aprendizaje y el lugar donde niños, niñas y adolescentes ponen en práctica sus habilidades socioemocionales. Por eso decía, marca también la importancia de lo social y también de lo emotivo de cada uno de los estudiantes. Aprenden normas de convivencia y a compartir con amigos y compañeras. Obviamente las normas de convivencia dependerán en muchos casos de la capacidad profesional de cada una de las docentes, porque no vamos a pretender que los niños puedan ser quienes comanden el orden o cuáles son las normas dentro de un aula, sino más bien que son los profesionales de la educación los que tienen que hacerlo, pero fíjense que abarca muchas áreas dentro del aprendizaje, no puntualmente solamente el hecho de que se sienten en un aula, que aprendan, que escuchen, que escriban y que lean, sino que también tengan el compromiso de un buen orden dentro del aula, la convivencia y también el vínculo, la relación con sus propios compañeros. Y la última placa, si no me equivoco, es una declaración que resume un poco lo que quiere exponer en este proyecto Finocchiaro, que lo presentó el año pasado, a mediados de mayo, correría peligro legislativo ya en el 2024, a mitad del 2024, por eso veremos si avanzó o no. Los chicos no pueden perder ni un día de clase, esto en el contexto, como decíamos también, de lo que se está disputando respecto a 180 o 190 días del año lectivo. Bueno, caballero, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Por supuesto que es muy difícil anticipar lo que puede suceder con el tema de la continuidad de clases, con la cuestión económica, con el tema de la respuesta que pueda haber por parte de los gremios, pero me parece que tanta cuestión, incluso hubo llamados de atención de candidatos del oficialismo, me parece que la política de los paros docentes va a ser un poco más complicada de instrumentar, me parece, por parte de los gremios. Digo, ha habido mucho desgaste, no han encontrado demasiado consenso, no sé, pero creo que va a ser difícil si vos te toca a un gremio fuerte, te toca un gobierno opositor, que el paro sea un mecanismo sistémico. Claro. Me parece que va a ser un poco más difícil. Sí, pero en los últimos años también eso ha mermado, ¿no? Claro, por eso a eso digo lo mismo, claro. Incluso en Chubut, que era una de las provincias más complejas. Exactamente, Vero, por eso digo. Hasta el 2019. Claro, exactamente. Yo estaba pensando, digo, lo que pasaba con Vidal, por ejemplo, yo no sé, o lo que pasaba aquí en Capital, porque bueno, el tema es que hay a veces... dejas a muchos sectores económicos entre la espada y la pared. Porque si van a la escuela pública tengo mucho paro, pero si la transfiero a mi hijo o a mi hija a una escuela privada, aunque sea parroquial, la cuota aumenta, entonces es complicado. Pero yo escucho compañeros, básicamente periodistas que por una opción, si querés una opción política, mandan a sus hijos a la escuela pública. Pero me dicen, viste, es un tema, el del paro es muy complicado. Las madres trabajan en el 95% de los casos y si hay paro, ¿qué haces con la logística de la casa? Sí, sí. Por eso digo que me parece que para los propios docentes el tema del paro es una herramienta más difícil. Pero bueno, yo no sé si realmente ha mejorado la situación docente o si los gremios que generalmente son los que promueven estas situaciones... buscan otro camino, coincido con vos, no. El tema es que antes conseguían poco y tenían mucho reclamo de los propios padres. Yo creo que deben estar buscando algún reclamo. Bueno, es que ¿sabés qué pasa? Cuando uno discute esto que hablábamos hoy,
che, tiene que haber subsidio para el transporte, tiene que haber subsidio para el... Bueno, todo eso es falta de recaudación. Porque ¿qué es lo que está pasando con los docentes? Quieren mejores sueldos. Sí. ¿Y la plata de dónde sale? Sale del aporte de los impuestos. Los docentes son todos docentes provinciales. Esta es la otra cuestión, que se liga con el régimen de licencias y el régimen jubilatorio de los docentes, donde se jubilan notoriamente antes porque es un trabajo muy exhaustivo, sí, donde las muy licencias cansador, psiquiátricas son muy comunes. comunes. Y eso hace que la demanda de personal sea mucha. Exacto. Pero todo eso se paga. Siempre el tema es de dónde sale la plata, ¿no? Y quién la pone. Bueno, hablando de dónde sale la plata... Los inversionistas, dirían en Rueda de Reina. Claro, ¿Quién pone sí. el capital? Déjame ahí. Dale. No, que se está discutiendo justamente en este momento el proyecto de financiamiento educativo que prevé aumentar la inversión del 6 al 8, ¿no? Claro. Del PBI, pero de manera bueno, escalonada hasta Claro, el que yo 2030. pregunto, digo, bueno, está, ¿y a quién le sacas el 2% Claro. ese, no? Que acá, bueno, había alguna candidata libertaria que planteaba, que también es lógico que vos plantees mejorar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Bueno, de hecho lo planteó en su momento Agustín Rossi cuando fue elegido ministro, dijo, yo asumo como ministro, pero dame un escenario de incremento. Sí, claro, viste, decir, soy ministro de Salud, dame más presupuesto. Claro. Soy ministro de Aguas, dame presupuesto. Es muy complicado. Sí. Y, bueno, nada, qué sé yo, se verá ahora. Me parece que hay que ver el resultado del próximo domingo, porque es lo que repetíamos hoy temprano. Siempre estábamos acostumbrados a que hablaba el oficialismo con la oposición, se ponían de acuerdo, a veces hablaban mucho, otras veces poco. Ahora son 3, ¿viste? Y es más complicado. sí, un escenario de tercios que lo vaticinó la vicepresidenta, Sí. ¿no? En su momento fue, no sé si la primera, pero la que claramente pronosticó que iba a haber un escenario de tercios. Sí, y viste que la verdad que todos creían eso, o casi todos, che, dice esto porque es viva y es para bajarle el precio a Juntos por el Cambio. Sí. Porque, ¿por qué vos que sos Cristina, por qué no subís al escenario A al Milei. candidato libertario, no? Sí, es cierto. Mira vos, bueno, debe tener, si acertó con eso, a lo mejor sabe quién Para va a ganar. extinguir a Juntos quién va a por ganar el mañana. Cambio, mejor otro Claro. rival, ¿no? Exactamente. Pero es que lo que pasa es que me parece que a esta altura... Es el mejor candidato para poder Estaba claro, me parece que estaba claro que correrla. ella ya sabía que estaba como muy instalado, ¿no? Pero bueno, y los encuestadores sí tienen, pobres, un lío bárbaro. Sí. Están todos muy cautelosos, ninguno dice nada. Todo muy cauteloso. Aprovechamos para recordar, y lo repasamos esta semana, Pato, que el domingo no solamente se define si hay o no segunda vuelta a nivel presidencial, sino también la composición del Congreso. Recordás que el miércoles repasamos el tema del reparto de bancas y decíamos que, bueno, el próximo presidente, sea quien sea, no va a tener mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. Esto ya es un hecho casi. Con lo cual se viene un Congreso muy complejo e interesante para nosotros los periodistas a la hora de ver cómo se tejen los acuerdos en un escenario donde van a cambiar las relaciones de fuerzas, ¿no? Va a haber un bloque interesante libertario, va a haber... Nunca hubo un tercer bloque tan importante. Exactamente. Nunca. Así que nada, se viene un escenario importante para... No, y otra para cuestión mirar. que lo habíamos hablado acá, el rol de los libertarios, fue siempre como, no sé si venían por obligación o era minimizar el Congreso porque eran muy pocos, eran 3. Pero ahora se viene un aprendizaje brutal. Manejar 40 vas a ser decisivo ahora. Vas a tener que operar con oficialistas y con opositores permanentemente. Bueno, ahí estamos. La verdad, más no se puede hacer. Votemos bien el próximo domingo. Dicen que a lo mejor con lluvia. Carolina Ramos. Caro, muchísimas gracias. Bueno, buen fin de semana y sí, vayamos a votar. ¿Sabe dónde trabaja al final? Sí, sé dónde trabaja. Está todo resuelto entonces. Resolvimos todo. Bueno, no, vayamos a votar, que es lo importante, ¿no? Exactamente, hay que ir, sí. Bueno, Verónica Benaim, ¿usted sabe dónde trabaja? ¿Le toca? El búnker de Unión por la Patria. Ah, perfecto. Ahí ¿Dónde funciona? ¿Acá en Mitre? En el complejo C de Chacarita. Ah, en Chacarita, como siempre. Claro, como Mirá siempre. vos. Bueno, muchísimas Buen gracias a las dos. Nos estamos reencontrando con otro país el próximo lunes. Nada más. Gracias. Buenos días.